Amén, ahora sí. Ahora sí, hermano, ahora sí el micro está, bueno, ya di la bienvenida, ya vamos a ir a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy. Gloria al Señor por este hermoso tiempo, por ese hermoso lugar también. En este día, como saben, estamos en este lugar porque el lugar donde siempre usamos ya no sé si han visto, pero lo han adornado para celebrar la iglesia, el revival por sus 50 años de existencia. Nos falta poquito para llegar a eso, a los 50 años. Ya casi estamos por ahí, así que gloria a Dios y por eso el día de hoy nos dieron este lugar y gloria al Señor por eso. Y se ve diferente, la verdad, las luces me dan en los ojos. Creo que lo han hecho para otra altura, pero bueno, ahí, gloria al Señor. Entonces vamos a prepararnos, vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día, poderosa palabra que va a cambiar nuestras vidas, va a transformar todo lo que Dios quiere transformar en nosotros y sobre todo va a hacer en nosotros la obra que Dios ya dispuso. Así que dispongamos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Así que vamos a orar. Vamos a pedir al Señor y al Espíritu Santo que sea hablándonos y ministrándonos el día de hoy a través de su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios Santo, por traernos con bien, Señor, por tenernos aquí reunidos en este día, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, porque podemos sentirla, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir que tú estás aquí, Señor, bendito Dios, y eso es lo que nosotros deseamos. Deseamos estar en tu presencia, deseamos sentirte a ti, Señor. Deseamos sentir tu abrazo de Padre recibiéndonos, Señor, bendito Dios, con ese amor, Señor, incondicional, con ese amor que tú sabes que tanto necesitamos recibir, Señor, en nuestros corazones, Padre. En este día, Señor, disponemos nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para que seas tú hablándonos conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Tú sabes cómo hemos llegado cargados, trabajados, Señor. Tú sabes cómo hemos venido a este lugar, Señor. Pero en este tiempo te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos, que seas tú hablándonos, que seas tú llevándote las cargas, Señor, que tengas que llevarte en nosotros, que seas tú poniendo en nosotros tu palabra, Señor, para poder, Señor, levantarnos, Señor, en poder, autoridad y en la victoria que tú ya dispusiste para nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas, ayúdanos a tener el entendimiento y discernimiento para recibir la palabra, Señor, que el Padre ya dispuso para nosotros. Ayúdanos a tener ese espíritu de retención para retener cada palabra, Señor, y que no sea robada de nuestras vidas, sino que eche raíces, Señor, y dé fruto y buen fruto, bendito Dios amado. Padre Santo, te entrego mi vida como siempre. No permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino, Padre Santo, toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí sea conforme, Señor, a lo que tú ya dispusiste y a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón, Padre, para este tiempo. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Ya tenemos nuestras Biblias en las manos, nuestros lentes en los ojos para lo que necesitamos. Entonces, para iniciar en lo que siento que Dios quiere que compartamos en este tiempo, vamos a empezar leyendo el Evangelio de Mateo y vamos a leer Mateo capítulo 5, versos del 1 al 16. Mateo capítulo 5, versos del 1 al 16. Amén. ¿Alguien que nos lo pueda leer? Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Lore. Gloria al Señor. Este sermón, el pasaje que acabamos de leer, es conocido. ¿Cómo se le conoce? Las Biblias que tienen título dice, y Lorena nos leyó el título. Amén. Dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿no? Entonces este pasaje lo vemos que nuestro Señor Jesucristo se lo estaba diciendo a todos los que estaban ahí reunidos en el monte, buscándolo a Él, buscando su palabra, esperando escuchar lo que Jesucristo estaba trayendo para Él, para el pueblo, de lo que era el corazón de Dios. Entonces nosotros que estamos ahora acá, estamos reunidos también escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice aquí, dice las bienaventuranzas, le han puesto bienaventuranzas porque nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra que dice? Bienaventurado, ¿no? Entonces dice bienaventurado. ¿Qué cosa es ser bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? ¿Bendecido? Vamos a ver, Marcia, y tenemos, según el diccionario español, la Real Academia Española, bienaventurado dice que es afortunado, feliz. Es sinónimo de alguien afortunado, alguien que está feliz. Eso es ser bienaventurado en la diccionario español. Pero ahora vamos a ver qué significa bienaventurado conforme al significado bíblico. Conforme al significado bíblico, bienaventurado, dice, en la etimología de la palabra está dividida en tres: bien, aventura y ado. Bien viene del latín bene, que significa bueno. Aventura viene del latín adventura, que hace referencia a lo que llegará en el futuro. Y ado es el sufijo que significa que recibe una acción, el que recibe una acción. Ado, por ejemplo, exaltado, ¿no? Ado es la persona que es exaltada. Bendecido, ido, es la persona que recibe la bendición. Entonces, bienaventurado, viendo la etimología, ¿qué significa? Es aquel que recibirá lo bueno que ha de llegar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque hay algo bueno en nuestras vidas que está por delante, que está por llegar a nosotros. Hay algo que está por llegar. Ahora, viendo los primeros versículos que acabamos de leer, ¿qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos entender de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho? Podemos entender lo mismo que encontramos en toda la palabra, y nuestro Señor Jesucristo nos lo está recordando acá, que el ser seguidores de Cristo no nos hace exentos de pasar por pruebas o dificultades. Vemos aquí, dice que vas a ser pobre, vas a llorar, vas a ser manso, vas a tener hambre, tu corazón va a estar dolido y todas esas cosas. Pero cuando seguimos a Cristo, ¿qué cosa viene para nosotros? Algo bueno. O sea, el Señor nos dice, vas a pasar por pruebas, vas a pasar dificultades, como todo el mundo lo está pasando, pero tú eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque algo bueno viene para ti adelante.
O sea, no vivas de acuerdo a lo que estás pasando, sino recuerda que Cristo tiene algo bueno para ti. Hay cosas buenas que Dios tiene para ti delante y lo encontramos en la palabra. Porque dice que cuando nosotros estamos pasando por situaciones que nos hace llorar, situaciones que nos hace doler el corazón, situaciones que nos ha quebrantado, ¿qué nos dice Cristo? Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque vas a recibir lo bueno que viene para ti. ¿Qué cosa es lo bueno? Vas a recibir consuelo. ¿Y de dónde recibimos aquel consuelo? Amén. De aquel consolador que Cristo Jesús pidió al Padre para que enviara a nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces somos bienaventurados. ¿Por qué? No porque no pasamos pruebas, no porque no pasamos dificultades, no porque no tenemos que enfrentar cosas difíciles. Somos bienaventurados porque sabemos que a pesar que las enfrentemos, nosotros sabemos que algo bueno viene para nosotros adelante. Dios ha preparado algo bueno para nuestras vidas. Amén, ¿estamos ahí? Entonces, nuestra bienaventuranza, nosotros la recibimos ¿de quién? De parte de Dios. Entonces, Dios nos está hablando en este tiempo, iglesia. No importa la situación que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, recuerda, lo mejor está por venir. Lo mejor está viniendo a tu vida. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Porque nuestro Padre que nos ama, por su gracia quiere dárnosla. Nuestro Padre que nos ama por su gracia quiere que nosotros recibamos lo que Él ya dispuso para nuestras vidas. Así que si nosotros seguimos agarrados de su palabra, si seguimos cumpliendo sus mandatos, si seguimos siendo obedientes a lo que Él ha dispuesto, ¿qué es lo que viene para nuestra vida? Viene lo bueno, vienen cosas buenas, ¿por qué? Porque Dios así lo va a cumplir, porque somos bienaventurados. Recordemos eso siempre, iglesia. Somos bienaventurados porque a pesar de las pruebas tenemos un Dios que nos da la salida. Somos bienaventurados porque a pesar de las situaciones difíciles que pasemos, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Somos bienaventurados porque a pesar de que tengamos que enfrentar ejércitos, Dios los pone bajo nuestros pies. Somos bienaventurados no porque no pasemos situaciones difíciles, somos bienaventurados porque al final está la victoria que Dios ya tiene para nosotros. Esa es la bienaventuranza que Dios nos está dando. No pensemos que Dios nos va a dar todo va a ser color de rosas, todo va a ser risas. Va a haber tiempo en que vamos a llorar, dice la palabra. Va a haber tiempo en que nuestro corazón va a estar dolido. Pero ¿quién nos va a sacar de ahí? ¿Quién nos va a levantar de esas situaciones? ¿Nosotros mismos con nuestras fuerzas? Amén. Dios es quien nos va a sacar de ahí. Entonces nuestro pensamiento no tiene que estar en lo que estoy pasando ahora. Mi pensamiento tiene que estar en el gozo y la alegría de saber de que yo estoy ahora acá, pero mañana voy a estar allá, porque quien me levanta sigue conmigo. Quien me toma de la mano sigue caminando a mi lado. Esa es mi bienaventuranza. Soy bienaventurado porque lo bueno, lo mejor está aún por llegar. Amén. Ahora, hay algo que quiero que veamos, y en los últimos 3 versos que hemos leído, el 14, 15 y 16, ¿qué nos decía? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la palabra que nosotros somos la luz, una luz que alumbra, dice, ¿quiénes? A todos los que están en casa. Somos una luz que alumbra. Ahora, ¿por qué siento yo que Dios quiere que nos enfoquemos en esto y no solamente en las bienaventuranzas? ¿Por qué siento que Dios quiere que nosotros meditemos en esta parte que acabamos de leer ahora? ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos con esto? ¿Por qué Cristo Jesús primero dijo las bienaventuranzas y después bajó y terminó con esto? ¿Qué es lo que vemos en esta palabra que Jesús nos quiere recordar? ¿Qué es lo que dice al último?
Amén. Las bienaventuranzas que nosotros recibimos, que nos hace brillar, ¿para qué es? Amén. Para glorificar al Padre y no para glorificar al hombre. No para glorificarnos nosotros mismos, sino para que el Padre sea glorificado. Eso no tenemos que olvidar. Esta semana estábamos conversando con mi esposa y mis hijos acerca de muchos inventores. Estábamos hablando de unos inventores. No sé por qué, la verdad, estábamos hablando. A veces hablamos temas así que empezamos por uno y terminamos no sé por dónde. Y no nos acordábamos. Estábamos tratando de recordar quién era quien había inventado la electricidad. Y no nos recordábamos quién era. Estábamos ahí pensando entre los cuatro. ¿Quién fue el que le inventó la electricidad? Y de repente vino a mi memoria una imagen, me acuerdo de mis libros antiguos que íbamos al colegio. Antiguamente usábamos libros, para los que no se acuerdan. Entonces me acuerdo que había una imagen ahí de un hombre que estaba con una cometa y estaba todo achicharrado. Y en la cometa había una llave. Entonces le dije a Marcelo, busca en tu celular un hombre con una cometa y una llave que está achicharrado. Ese fue el que inventó la electricidad. Y Marcelo lo buscó y le salió que era Benjamin Franklin. Entonces le dije, ese fue el que inventó la electricidad porque estuvo ahí parado, viendo que el rayo cayera y fue que inventó la electricidad. Entonces ya nos quedamos ahí pensando que él era el que había inventado la electricidad. Pero como yo no me quedo tranquilo, después me puse a buscar, me puse a investigar quién era quien había inventado la electricidad. Entonces me puse a leer y algunos dicen que no fue Benjamin Franklin, algunos dicen que fue Thomas Edison en el año 1879 cuando inventó la primera bombilla de luz. Dicen que él fue el que inventó la electricidad. Otros inclusive se van más atrás. Dicen que 600 años antes de Cristo ya se hablaba de la palabra electricidad. Inclusive la palabra electricidad dice y viene del latín electrum, que a su vez procede del griego electron. O sea, años atrás, antes de Cristo ya se hablaba de la electricidad. Y inclusive encontré que había un escrito de aquella época de un hombre llamado Tales de Mileto, que describió un fenómeno que ocurría al frotar las pieles de los animales sobre un trozo de madera. Y esto producía lo que hoy conocemos como energía estática. Entonces ya se hablaba de electricidad antes. O sea, la electricidad ya existía. Pero lo que pude encontrar, y era en lo que todos los escritos que pude leer coincidían o estaban de acuerdo, era que la electricidad no fue inventada, sino que ya existía. Existía en la naturaleza a través del rayo. Esa es una descarga eléctrica. Cuando se frotan dos objetos que están cargados eléctricamente, esa ya es energía eléctrica, ¿no? Energía estática. Entonces la electricidad ya existía. Lo que simplemente el hombre hizo fue, dice, aprender a generarla, manipularla y a distribuirla. Entonces el hombre no inventó la electricidad, sino que al verla cómo funcionaba, comenzó a manejarla, comenzó a generarla después, cuando comenzó a generar las turbinas, comenzó a manipularla y aprendió a distribuirla, que es lo que nosotros ahora utilizamos. Y todos nosotros tenemos algo eléctrico, ¿no? Todos nosotros utilizamos la electricidad, ya sea para el televisor, ya sea para la radio, inclusive ahora ya hay carros eléctricos, o sea, utilizamos la electricidad para todas nuestras vidas. Creo que ya no podríamos vivir sin electricidad. Pero alguna vez alguno de nosotros realmente se sentó a averiguar de dónde venía la electricidad. Creo que era un tema que nosotros como que no nos llamaba la atención, ¿no? Lo que a mí me importaba era que yo enchufara mi televisor y funcionara. Cómo funcionaba no me importaba, sino que funcionara. Lo que a mí me importaba era que yo enchufara mi microondas y funcionara. ¿Cómo? Ya otros averiguarán eso, ¿no? Pero lo que a mí me importaba era que simplemente funcione. Pero imagínense, todas estas cosas, el televisor, la radio, el microondas, fueron inventadas ¿por qué? Porque existía la electricidad. O sea, si no hubiera existido la electricidad, nada de esas cosas se hubiera podido crear. O sea, la electricidad es la fuente de todas aquellas cosas para que pudieran funcionar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque yo siento de que Cristo con estas palabras que acabamos de leer acerca de la luz nos está diciendo lo mismo. Recuerda de dónde es tu fuente. Recuerda que todo lo que hay en ti es porque hay una fuente que está generando esa electricidad en tu vida, esa energía en tu vida. ¿Y quién es esa energía?
Amén, es nuestro Señor. Nuestro Señor es esa fuente de energía que hace que nosotros podamos funcionar. Yo siento que Cristo nos está diciendo a nosotros, recuerda, tú eres el fusible que simplemente transmite la electricidad. Tú eres aquel fusible que transmite la bendición, pero tú no eres el que hace la bendición. Tú enseñas la luz, pero tú no eres quien hace esa luz. La luz, la bendición viene de Él, y Él es el que se merece la gloria. No el aparato, sino lo que hace funcionar ese aparato. Y ese aparato funciona porque Dios así lo dispuso. Iglesia, cuando alguien nos ve a nosotros como aquellos televisores encendidos, llenos de brillo, llenos de esos hermosos colores, cuando nos ve así, ¿a quién tiene que darle la gloria? Que no nos dé la gloria a nosotros, sino que nosotros les enseñemos que le den la gloria a quien se la merece y decirle, mira, si yo estoy brillando ahora, así como Moisés cuando bajaba de la presencia de Dios dice que su rostro brillaba. ¿Por qué su rostro brillaba? ¿Porque Moisés se había encendido? No, porque la presencia de Dios estaba en él. Era Dios quien había puesto ese brillo en su rostro. Cuando los demás nos vean a nosotros brillar, nosotros le digamos, la gloria tiene que ser para Dios, como dice Jesús. Que cuando vean tu luz, no te den la gloria a ti, sino glorifiquen al Padre. Que cuando brillemos como aquel televisor, digo, no, el televisor no. Porque si el televisor no tuviera la energía, ¿cómo sería la pantalla? Toda oscura, toda negra, sin color, sin brillo. Igualito nosotros, si no tuviéramos la presencia de Dios en nosotros, ¿qué verían los demás de nosotros? Amén, no verían ningún brillo. Pero si lo ven, es porque la presencia de Dios está en nosotros. Así que la gloria tiene que ser para Él. De la misma manera, iglesia, cuando nos escuchen a nosotros como aquella radio, cantar alabanzas, llenas de alegría y de gozo, como las cantaba David en sus salmos, ¿a quién tienen que darle la gloria? Amén, no a la radio, no al lavador, tienen que darle la gloria a quien puso ese gozo en aquel lavador para que cante esas canciones hermosas. ¿Y quién puso esa energía ahí? Gloria a Dios. Wow. Y cuando nosotros aprendamos y nos mantengamos dándole la gloria a Dios, vamos a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque Dios va a poner delante de nosotros lo bueno para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Nuestra luz no tiene que brillar de acuerdo a las circunstancias. Nuestra luz no tiene que brillar de acuerdo a lo que estoy pasando, porque no es mi luz. Yo simplemente estoy reflejando lo que Dios está poniendo en mí. Yo simplemente estoy reflejando el poder y el amor de Dios. Así que mi luz no tengo yo que encenderla o apagarla conforme a mis circunstancias, porque no soy yo. No es mi luz, es la luz del Cristo que está en mí. Y nosotros tenemos que aprender a que las circunstancias no tienen que cambiar mi brillo. Porque aún esté pasando por llanto, como dice la palabra, el Consolador está ahí. El consuelo va a venir. Y si yo sé que la palabra de Dios se cumple, entonces voy a brillar en todo tiempo. Porque el brillo no depende de mí, depende de aquel que me lo ha dado. Y Él no se ha cansado. Él no me ha dejado. Él no se ha ido, Él sigue ahí. Así que, iglesia, tenemos que brillar en todo tiempo, porque no somos nosotros. La luz no depende de mí, depende de Dios. Y su mano sigue estirada sobre nosotros, sigue estirada sobre su pueblo. Todos conocemos al pueblo de Israel, conocemos todo lo que pasaron en el desierto, ¿no? Sabemos que era un pueblo que lo único que hacía, ¿qué era? Quejarse, quejarse, quejarse. Paraba quejándose de todo lo que le pasaba. Y aparte de la queja, paraban queriendo siempre regresar a Egipto.
Y dice que un día que se quejaban porque no tenían qué comer. ¿Y qué cosa les manda Dios? El maná. Le mandó el maná del cielo. Dice que nadie más ha probado ese maná. Era alimento, el pan del cielo. Era un alimento venido directamente de Dios. Y dice que este pueblo comía hasta saciarse. Y era como sabor de aceite nuevo. O sea, un sabor extraordinario. Pero teniendo ese alimento que nadie más lo tenía, teniendo ese alimento que los saciaba y nunca se paraba, dice que volvieron a quejarse. Volvieron a quejarse porque ahora decían, ya tenemos maná, pero ¿y la carne? Vamos a leerlo. Números capítulo 11, verso del 1 al 6. Se habían cansado del maná este pueblo. Dice, amén, números 11 del 1 al 6. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. ¡Wow! Estaban alimentándose de comida del cielo, que Dios mismo les daba, pero dice que se cansaron. Dice que comenzó a recordar ¿a quién? A Egipto. Comenzaron a recordar Egipto, ¿por qué? Porque según ellos la comida de Egipto era mejor. Según ellos ese maná no era bueno, sino que la comida de Egipto era mejor. La comida de Egipto dice que ahí podían comer carne, pescado, pepinos, melones y puerro. ¿Saben qué es puerro? El poro. ¿Poro? ¿Saben poro? Lic, que se usa para la sopita. Entonces, dice que estaban quejándose. Tenían el maná. Imaginémonos comiendo maná todos los días y no se cansaban, no se agotaban. ¿Qué tales proteínas, vitaminas tendría ese alimento? Pero no, ellos querían carne, ellos querían pescado, ellos querían melones, dice, pepinos. Y estaban quejándose ahí. ¿Y quiénes estaban con ellos? Dice que los extranjeros que estaban con ellos. Habían extranjeros con ellos. Entonces, esos extranjeros que se juntaron con ellos, ¿qué estaban viendo? ¿Qué testimonio le estaba dando el pueblo de Dios a esos extranjeros? Y le estaban dando un testimonio. Ellos no estaban viendo una luz. Ellos estaban viendo a alguien apagado, alguien triste, alguien acongojado. Veían a un pueblo sin luz, sin ánimo. ¿Pero por qué veían esto? ¿Acaso porque Dios se había olvidado de ellos? ¿Acaso porque Dios los había dejado y los había abandonado a su suerte? ¿Acaso los extranjeros lo veían a estos varones, a estos israelitas apagados porque Dios ya se había ido de su lado? ¿Era por eso? No. Los veían así porque estos varones condicionaban su brillo a las situaciones que estaban pasando. Condicionaban su luz a las situaciones que vivían. Y como ahora ellos decían que no tenían carne, su luz se apagaba. Igual sucedió cuando decían que no tenía agua, estaban quejándose y su luz se apagaba. Dios les daba el agua y volvían a tener gozo, volvían a brillar. Pero después les faltó la comida, les faltó la carne y volvieron a apagarse. O sea, su luz de ellos, ¿quién las estaba encendiendo? Las circunstancias. Ellos estaban condicionando su luz a las circunstancias que estaban viviendo y no estaban condicionando su luz al poder de Dios. Y cuando nosotros condicionamos nuestro brillo a las circunstancias, ¿qué va a pasar? Vamos a estar apagados y encendidos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos ha dicho, va a haber tiempos en los que vas a llorar, va a haber tiempos en los que vas a estar pasando por situaciones difíciles. Pero sigue brillando. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir.
No condiciones tu luz a la circunstancia, condiciona tu luz a la promesa de Dios. Y si nosotros nos agarramos de la promesa de Dios, vamos a brillar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha abandonado. Y Él mismo se lo dice. Vamos a ver qué es lo que le dice a Moisés. Números capítulo 11, versos 16 al 23. Números capítulo 11, versos 16 al 23. Ya me dio calor ya. Amén. Por las luces, sí. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y lo aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¡Wow! Gloria a Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, dile a este pueblo que se santifique. ¿Qué significa santificarse? Santo es separado para Dios. Dile a este pueblo que deje a su Egipto atrás. Dile a este pueblo que él ya no pertenece a Egipto. Dile a este pueblo que Egipto era las tinieblas, la luz apagada, pero ahora este pueblo es mío y tiene que estar encendido. Dile a este pueblo que deje aquel pasado atrás y comience a caminar en lo que yo tengo para él. ¿Y qué más le dice? Mi mano no se ha acortado y lo mejor está por venir. ¡Wow! La mano de Dios no se ha cortado. Y Dios le dice a Moisés, y ellos no van a comer un día, no van a comer 2, ni 10, ni 20, un mes entero van a comer. Tanto así que hasta por las narices le va a salir esa carne que ellos están tanto pidiendo. Imagínense, iglesia, si Dios hizo con un pueblo que lo había ofendido, ¿cuánto no hará con nosotros que seguimos agarrados de su palabra y creyendo en Él? Si Dios hizo esto con este pueblo que lo había menospreciado, ¿cuánto más lo hará con un pueblo que lo alabe y lo glorifique en todo tiempo? Si la misericordia de Dios se mostró con este pueblo que había volteado su mirada de regreso a Egipto, ¿cuánto más lo hará con un pueblo que siga enfocado en Él? El brazo de Dios no se ha cortado. El brazo de Dios sigue estirado para bendecir. No importa la circunstancia que estás pasando ahora, lo mejor está por venir. No importa la circunstancia que estás viviendo ahora, lo mejor está adelante. Así que no condicionemos nuestro brillo a las circunstancias, porque Dios sigue siendo Dios. Y Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Amén. Wow. Sigamos siendo ese canal de bendición para todos, iglesia. Sigamos siendo aquellos que brillemos en todo tiempo, aquellos que tenemos esa luz encendida, para que cuando los demás nos miren, glorifiquen al Padre, para que cuando los demás nos miren, digan, en él, en ella hay algo especial. ¿Y qué es eso especial? Amén. En él está el Padre y él necesita ser glorificado.
Recordemos, iglesia, la luz que reflejamos es para dar testimonio del amor del Padre, de su poder, de su gloria y no de nosotros mismos. Lo que Cristo nos está llamando en este tiempo a través de esta palabra a decirnos es a que no nos olvidemos que la gloria no es para nosotros. No nos olvidemos que la gloria es para Dios. Inclusive Cristo mismo, ¿qué nos enseñaba? A glorificar al Padre. Cristo mismo nos decía, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y yo haré todas las obras, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Cristo mismo nos enseñaba a nosotros que Él, siendo el Hijo de Dios, no se tomaba la gloria. Que Él brillaba, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. Que Él brillaba para que todos pusieran su mirada en el Padre. Que Él brillaba para que todos conocieran al Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Brillar, no para que todos nos aplaudan. Brillar para que todos conozcan al Padre a través de nosotros. Brillar para que cuando nos miren a nosotros, glorifiquen al Padre. La luz no es para exaltarnos a nosotros, porque solamente nosotros somos el reflejo de la gracia de Dios. Somos el reflejo de la gracia de Dios, aquel Dios que puso en nosotros su luz y no nosotros mismos. Recordemos a Pablo, el apóstol que fue a predicar por muchas ciudades, aquel Pablo que Dios levantó. ¿Qué era lo que él enseñaba? Vamos a leerlo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Amén. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo: lo que los demás están viendo en mí, no soy yo. Están viendo a Cristo que ahora vive en mí. Lo que los demás están viendo en mí no es mi luz, es la luz de Cristo que ahora brilla en mí. Pablo está diciendo: no es que yo haya hecho cosas nuevas, no es que yo haya hecho maravillas. Lo que los demás están viendo es que Cristo ahora está brillando en mí. Yo solamente soy el reflejo de Cristo Jesús. Eso decía Pablo. No era él, era Cristo. Le daba la gloria a Cristo. ¿Y a cuántas iglesias predicó Pablo? ¿A cuántos pueblos Pablo trajo a los caminos del Señor? ¿Y por qué lo hizo? ¿Por él mismo? ¿Por su palabra? Lo hizo porque él reconocía que ya no era él, sino que era Cristo en él. Era Cristo quien estaba brillando en él. Y si era Cristo quien estaba brillando en él, ¿quién se estaba tomando la gloria? Amén, la gloria para el Padre, porque Cristo nos dijo: y lo que yo haré es para que el Padre sea glorificado. No somos nosotros, iglesia. No es nuestra obra. No son nuestras fuerzas. Somos el reflejo de la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Somos el reflejo del poder de Dios. Somos el reflejo de su amor. Y lo que los demás ven en nosotros es para que el Padre sea glorificado. Antes Pablo conocía la palabra. Antes de ser Pablo, ¿quién era? Y conocía la palabra, sí la conocía. Conocía muy bien la palabra, conocía las leyes de Dios. Pero ¿por qué antes él no podía llevar la palabra como Dios quería? Porque antes Pablo lo que buscaba era su gloria. Lo que Pablo buscaba era que los demás le teman a él. Y lo vamos a ver, Hechos 9, 1, 2. Hechos capítulo 9, verso del 1 al 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice que Pablo o Saulo le dice al sumo sacerdote que le diera ¿qué?
Amén, dame el poder. Yo quiero tener el poder para poder traer a cualquiera que se ponga contra mí. Pablo quería el poder. Él quería que en Damasco, en Jerusalén, en todo lugar donde él vaya, los demás lo vean a él con esa autoridad. Pablo quería que todos le teman a él. Y mientras Pablo era Saulo con estas cartas, ¿cuántos glorificaron a Dios? A través de Saulo. ¿Cuántos vinieron a los pies de Dios a través de Saulo? ¿Y por qué? Amén, porque Saulo no estaba mostrando la luz de Cristo. Porque Saulo no estaba brillando. Saulo era un televisor apagado, blanco y negro. Saulo no tenía esa luz en él. Era él mismo. Y cuando nosotros somos esta carne, ¿qué reflejamos? Reflejamos el mundo. Reflejamos las cosas del mundo. Y las cosas del mundo, ¿a quién salva? Las cosas del mundo, ¿a quién libera? Las cosas del mundo, ¿a qué familia restaura? Las cosas de Cristo son las que hacen la diferencia. Por eso Saulo no podía hacer nada, porque él quería ese poder, él quería esa autoridad, dada por el hombre en contra de las cosas de Dios. ¡Wow! Imagínense el pensamiento que tenía en ese tiempo. Yo voy a estar por encima de Dios. Yo voy a ponerme por encima de Dios. Wow. Pero Pablo reconoció que había algo en él que le faltaba. Había algo en él. Conocía la palabra, conocía las leyes, pero algo le faltaba. ¿Y qué era? Vamos a verlo. Hechos capítulo 13, versos 46 al 48. Hechos capítulo 13, versos 46 al 48. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué sucedió? Dice que cuando Pablo ahora hablaba la palabra de Dios, ¿qué sucedía? Dice que los demás todos creían y se regocijaban y glorificaban ¿qué? Amén. Dice que glorificaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice: porque Cristo Jesús me dijo, yo te he puesto para luz de los gentiles. Ahora Pablo reconocía que no era él, sino que era la luz que Cristo había puesto en él, y lo que él estaba haciendo era simplemente reflejar la luz de Cristo. Y cuando él refleja la luz de Cristo y habla la palabra con denuedo, dice que los demás creyeron, los demás vinieron y se gozaron y comenzaron a dar testimonio de Dios. ¡Wow! ¿Qué cambió en Pablo? Que ahora la gloria no era para él. Él no se estaba tomando la gloria. Él no quería el poder dada por el hombre. Él quería que a través de él el Padre sea glorificado. Que a través de él la luz de Cristo llegue a los demás. Y cuando él cambió eso, dice: ahora sí, las personas que escuchaban, dice, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra, y creyeron todos. Ahora sí creían. Ahora sí había salvación. Ahora sí habían liberados. Ahora sí habían cadenas rotas. Ahora sí las opresiones habían sido quitadas. ¿Quién las quitó? ¿Pablo? No, la palabra de Dios. La luz que Cristo puso en él. Es la luz, iglesia. Es la luz que Cristo ha puesto en nosotros la que va a hacer lo que Dios quiere que se haga. La que va a hacer el milagro, la que va a sanar a los enfermos, la que va a restaurar al quebrantado, la que va a sanar los corazones heridos, la que va a consolar a los que están llorando, la que le va a dar justicia a los que están con sed de justicia. No es el hombre,
es Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos reflejo de lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos que ser esa luz que brille para llevar a los demás a salir de las tinieblas y traerlos a glorificar al Padre. Iglesia, no fuimos nosotros llamados a hablar de nosotros mismos. No fuimos llamados a predicar de nosotros mismos. Nuestro testimonio no es para que los demás nos aplaudan a nosotros. Nuestro testimonio es para que los demás glorifiquen al Padre. Cuando somos consolados y salimos del dolor, ¿para qué es? Para que los demás vengan y digan, oh, wow, ¿cómo lo hiciste? Qué bueno eres fuerte. No, para que los demás vengan y digan, Dios te sacó de ahí y tú le des la gloria. Cuando recibimos la tierra por heredad, ¿para qué es? Para glorificar a Dios. No porque yo hice las cosas correctas, toqué las puertas correctas, no, es para glorificar a Dios. Cuando nuestra hambre y sed de justicia es saciada, ¿para qué es? Gloria a Dios. Cuando somos llenos de la presencia de Dios, ¿para qué es? No para que, este hombre tiene la presencia, qué fuerte es. No soy yo, porque dice la palabra que el Espíritu le da a quien Él le place. No soy yo, no es el hombre, no somos nosotros, es Dios quien le plació dárnosla. Y si la tenemos, es para que su nombre sea glorificado y no el hombre. Todo lo hemos recibido de Él. Él es la luz que alumbra nuestros corazones, iglesia. Esa luz no se apaga, no debe apagarse. Recordemos en el tabernáculo, dice que el fuego donde se ponían las ofrendas, ¿cuánto tiempo tenía que estar encendido? Todo el día. Siempre tenía que estar encendido. ¿Por qué? Porque siempre tenía que dársele ofrenda a Dios. ¿Y cuál es la ofrenda que Dios quiere de nosotros? Nuestra obediencia. Dios quiere que seamos obedientes, que le ofrendamos nuestra obediencia. ¿Y cuándo tiene que estar encendido entonces ese fuego? Todo el tiempo, porque en todo tiempo tenemos que ser obedientes, iglesia. Por eso en este tiempo Cristo nos está llamando a nosotros a enseñarle a los demás, a enseñarle al pueblo que cuando vean la luz en nosotros, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Glorifiquen a aquel que encendió aquella luz. ¿Qué significaba bienaventurado en el diccionario de la lengua española? Afortunado, feliz. Iglesia, somos afortunados. Pero no somos afortunados porque quizás tengamos un trabajo, porque estaríamos diciendo que los que no tienen trabajo entonces Dios los ha olvidado. No somos afortunados porque tengamos salud, no somos afortunados porque tengamos una casa. No, iglesia, esas son añadiduras. Somos afortunados porque tenemos un Dios que nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos. Somos afortunados porque tenemos un Dios que sabe cuando nosotros estamos débiles y en nuestras debilidades Él se fortalece. Somos afortunados porque tenemos un Dios que sabe cuando el enemigo está frente a nosotros y Él se para ahí para pelear por nosotros. Somos afortunados porque tenemos un Dios que su brazo no se ha cortado para bendecirnos. Por eso somos afortunados, iglesia. Las situaciones van a venir. Las pruebas van a llegar. Pero tenemos que seguir brillando. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir construyendo lo que Dios quiere que construyamos. Dice que un día Dios levanta un hombre y pone gracia sobre él. Y en él se enciende una luz. Y Dios le manda a que guíe a su pueblo a construir lo que Dios ya había dispuesto. Vamos a leerlo. Nehemías capítulo 2, verso 17 al 20. Nehemías capítulo 2, verso 17 al 20. Gloria a Dios. Amén. Nehemías capítulo 2, verso 17 al 20. Amén, dice la palabra. Les dije pues,
Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Qué sucedió, iglesia? Dice que este pueblo estaba feliz, estaba contento porque Nehemías les había dicho lo que Dios le había dicho. Dios le había mandado a levantar los muros de Jerusalén, a volver a armar el templo, a volver a armar la ciudad. Y dice que el pueblo estaba contento, estaba con ese brillo, estaba con esa luz. Y cuando el pueblo estaba con esa luz, ¿qué sucedió? Vino el enemigo. Vino el enemigo a querer apagar esa luz. Vino el enemigo a querer bajar todo aquel gozo que ellos tenían. Vino el enemigo a querer sacar de sus corazones lo que Dios había encendido. Y así va a suceder siempre, iglesia. Cuando nosotros queremos encendernos, ¿qué sucede? Cuando sentimos que estamos más encendidos, ¿qué sucede? Amén. Nos quieren apagar. Viene el enemigo a querer apagarnos. Viene el enemigo a querer soplar aquella llama que se encendió en nosotros. Viene el enemigo con todos sus vientos, con sus tormentas, con sus tornados, a querer apagar la llama que Dios ha encendido en nuestras vidas. Pero dice que cuando el enemigo vino, cuando las situaciones se pusieron difíciles, cuando las situaciones no se estaban dando tan buenas, ¿qué sucedió? Nehemías se mantuvo con su luz encendida. Nehemías se mantuvo encendido, mantuvo la llama encendida y le dijo a sus enemigos: no soy yo, es Dios quien nos va a prosperar. Le comenzó a dar la gloria a Dios, comenzó a glorificar a Dios, comenzó a glorificar al Padre. Y cuando él comenzó a glorificar al Padre, las demás llamas volvieron a encenderse nuevamente. Y todos comenzaron a trabajar, y la ciudad se terminó, y los muros se construyeron, y el templo se levantó, y este pueblo volvió a glorificar el nombre de Dios. Vinieron las pruebas, sí, pero el corazón de Nehemías, la luz que había en él, no dependía de las circunstancias que pasaba, dependía de las promesas de Dios, dependía de lo que Dios le había prometido. Y él dijo a sus enemigos: Dios es quien nos va a prosperar. Nosotros solamente somos siervos. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién es el siervo? El siervo es aquel que hace lo que su dueño le dice, su Señor le dice. Y eso somos, iglesia. Somos siervos inútiles, dice la palabra, porque hacemos lo que se nos manda a hacer. ¿Y quién es el que nos manda? Nuestro Señor, aquel que va a tener toda la gloria y toda la honra. Y Nehemías entendió: yo solamente soy un siervo. Mi Dios es el que me va a prosperar. Mi Dios es quien me va a fortalecer. Mi luz se va a mantener encendida, no importando cuántos enemigos vengan, porque dice que estos enemigos no fue la única vez que vinieron. Vinieron más veces. Cada vez que ellos comenzaron a levantar más, venía el enemigo nuevamente. Hasta cartas le trajeron del rey. Pero no pudieron detenerlos. ¿Por qué? Amén. Porque su luz no se apagó, porque ellos no condicionaban su brillo a la circunstancia, sino que la condicionaban a la promesa de Dios. Y Dios, que nos ha dicho bien en su palabra, que su mano no se ha cortado para bendecir, que Él es Dios. Wow, iglesia, tu luz nunca debe apagarse, porque la luz que hay en ti y en mí no es una luz de hombres. No es una luz dada por los hombres. No es una luz que desaparece por las circunstancias. Cuando nosotros encendemos una fogata y viene un fuerte viento, ¿qué pasa con nuestra fogata? Se apaga. Pero cuando está ahí los troncos o el carbón
en brasas y viene el viento, ¿qué sucede? Se vuelve a prender. Cuando el enemigo quiere apagarte, Dios cambia las circunstancias y utiliza lo que el enemigo hace para volverte a encender. Cuando el enemigo quiere venir a apagar tu fuego, Dios cambia las circunstancias. Así que no condicionemos nuestro brillo a las circunstancias, sino a la promesa de Dios, a su palabra, porque la luz que hay en ti y en mí no se va a apagar. ¿Por qué? ¿Quién es la luz, iglesia? Vamos a leerlo, Juan capítulo 1, versos 4 al 5. Juan capítulo 1, versos 4 al 5. Vamos a ver el otro primero, Juan 8, 12. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Amén. Dice otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es aquella luz, iglesia, que brilla en nosotros? Cristo Jesús. Cristo Jesús es aquella luz, y como es Cristo Jesús, esa luz no se va a apagar, esa luz no se va a terminar, va a brillar, va a estar encendida por siempre, porque nuestra luz no es de hombres, nuestra luz no depende de las circunstancias, nuestra luz se mantiene encendida por la palabra de Dios, y Cristo Jesús es aquella luz. Y dice Cristo Jesús que aquel que le recibe, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz de la vida. Tenemos la luz, ustedes y yo, tenemos esa luz que es Cristo. Y cuando vengan las circunstancias, cuando vengan los problemas, las dificultades, ¿esa luz se va a apagar? No, porque es Cristo Jesús. Pero ¿por qué entonces a veces nos vemos así todos desanimados? No porque la luz se apagó, sino porque hemos dejado de reflejarla. Nosotros mismos estamos poniendo esa barrera para que no se refleje la luz de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras angustias se comienzan a poner como un candelabro, pero no transparente, sino un candelabro oscuro para no reflejar la luz. Pero la luz no se apaga, la luz sigue ahí. Y si nosotros nos mantenemos en esa luz, ¿qué va a pasar? Ahora sí vamos a leer Juan 1, 4 al 5. Juanita. No. Gloria a Dios. Juan 1, 4 al 5, ¿qué nos dice? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿qué pasó con las tinieblas? No prevalecieron contra ella. Cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Seguir reflejando la luz, seguir reflejando a Cristo, seguir reflejando su palabra, seguir tomándonos de sus promesas. ¿Por qué? Porque dice que donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra ellas. No importa lo que el enemigo haga, iglesia, no importa cuánto el enemigo quiera levantarse, no importa cuánto el enemigo se ofusque, la luz que hay en nosotros es más fuerte. La luz que hay en nosotros brilla más. La luz que hay en nosotros no permite que las tinieblas del enemigo prevalezcan contra nuestras vidas. La luz que hay en nosotros se enciende cada vez más.
Cristo Jesús es aquella luz, iglesia. Cristo Jesús es aquel que brilla en tu vida y en mi vida. Cristo Jesús es aquel. Solo deja que Él haga en ti y en mí lo que el Padre le mandó a hacer. Dejemos que Él brille en nosotros. Cuando el fuego se enciende, todo lo que está alrededor es consumido. Deja que Cristo consuma lo que necesita ser consumido en ti y en mí. Deja que consuma tu carácter. Deja que consuma tus temores. Deja que consuma tus angustias. Deja que consuma tu miedo. ¿Saben por qué? Porque cuando el fuego lo consume, se enciende más. Cuando tú pones cosas al fuego para que se quemen, ¿qué pasa? Se enciende más. Y es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere consumir todo lo que no sirve en nosotros. Pero mientras más se lo entreguemos, mientras más se los demos, ¿qué va a pasar con ese fuego? Se va a encender más, va a brillar más. Pero si no queremos dárselos, si le decimos, no, esto no quiero que lo quemes, esto quiero mantenerlo con mí, entrégaselo, iglesia. Entrégale a Cristo. Él conoce tus cargas, conoce tus preocupaciones, conoce tus afanes y tus anhelos. Entrégaselo. Cristo nos está llamando en este día a entregárselo. ¿Por qué? Porque cuando esa luz brille, el Padre va a ser glorificado. Cuando esa luz se encienda más en tu vida, aquellos que la vean van a darle la gloria al Padre. Aquellos que vean tu luz brillar van a glorificar al Padre. Entrega a la iglesia tus penas, tus dolores. Ponlo en ese fuego. Deja que ese fuego se encienda más y más en tu vida. Recuerda, iglesia, eres bienaventurado. Pero no bienaventurado por lo que estás viviendo. Bienaventurado porque lo mejor está por venir. Bienaventurado porque la mano de Dios no se ha cortado. Bienaventurado porque sus promesas se van a cumplir en tu vida y en la mía. Recuerda, Dios quiere que tú brilles, porque mientras más brilles, su nombre será exaltado. Muchos verán. Cristo nos decía que la luz se pone arriba y alumbrarán a todos los que están en la casa. Vas a hacer esa luz para tu familia. Vas a hacer esa luz para tus hijos. Vas a hacer esa luz para tus amados. Y vas a hacer esa luz para todos los que vengan a ti a comer contigo. Van a ver algo diferente en ti. Van a ver que a pesar de las circunstancias que estamos pasando, tú sigues brillando. Tu rostro sigue brillando. A pesar de las circunstancias que estamos pasando, tú sigues en gozo. Tú sigues alabando y adorando. ¿Por qué? Porque tu luz no depende de la circunstancia, sino de la palabra de Dios. Tu luz es alimentada por la palabra de Dios. Y dice la palabra que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él dijo, Él hará. Y ahí está nuestra esperanza. Seguimos brillando porque Cristo está en nosotros. Porque Él dio su vida para que nosotros ahora podamos brillar. No brillamos solos, iglesia. Recordemos eso. No brillamos solos. Muchas veces queremos resolver las cosas, las situaciones con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos. Pero recuerda, no es nuestro brillo. Tenemos que darle la gloria a Dios. Es para que su nombre sea glorificado. Dejemos que Él haga, que Él muestre, que Él diga. Dejemos que Él siga encendiendo la llama en nosotros. ¿El enemigo se va a levantar? Sí, y lo hemos visto. Creo que todos podemos testificar en nuestras vidas. Hemos visto tormentas, hemos visto situaciones difíciles, pero seguimos acá. ¿Y por qué seguimos acá? Porque no es nuestro fuego, es Cristo Jesús. Él encendió esa llama. Él
es el que está brillando en nosotros. Él es el que está brillando en tu casa. Él es el que está brillando en la iglesia. Él es el que está brillando en tu trabajo, en tu lugar de estudios, donde estés. Es Él quien está brillando a través de ti. Así que, iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle a Dios todo lo que estemos pasando en este tiempo. Quizás las circunstancias en este día, en estos días, están tratando de que nuestra luz se apague, pero hoy Dios nos ha mostrado de que no somos nosotros, somos simplemente el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que hoy entrégale ahí, pon en ese fuego, en esa llama que hay dentro de ti, entrégale tus cargas, entrégale tus dificultades, entrégale todo lo que te está tratando de traer abajo, todo aquello que te esté distrayendo de los planes de Dios. Entrégale todo. Y mientras se lo estás entregando, mira cómo esa llama se enciende más. Mira cómo esa llama comienza a encenderse más. Porque en nuestras debilidades Cristo se fortalece. Entrégale tus debilidades y su llama se va a fortalecer más. Entrégale todo aquello que no te está permitiendo avanzar, todo aquello que no te está dejando alcanzar lo que Él ya tiene para ti. Él ya te dijo, lo mejor está por venir. Sigue caminando, sigue avanzando. El pueblo de Israel no podía quedarse en el desierto, tenía que seguir avanzando hasta la tierra prometida para tomar lo que Dios ya les había entregado. Pero ¿qué escogieron ellos? Escogieron sentarse a quejarse. Escogieron voltar su mirada para regresar a Egipto. Escogieron no avanzar y ser desobedientes. Pero hoy Dios nos dice, sigue avanzando, iglesia. Sigue avanzando. Porque lo mejor está por venir. Lo mejor está adelante. Hoy Dios nos los va a entregar. Su Espíritu Santo, aquel Consolador, hoy va a sanar todo. Y va a traer ese consuelo. Va a traer ese gozo. Esa alegría en tu vida. Esa alegría que nunca debe apagarse. Porque no es por las circunstancias, sino es por la palabra de Dios que se enciende. Y Dios, Cristo nos dijo en su palabra que Él caminaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Que Él nunca nos dejaría ni nos desampararía. Él sigue ahí, contigo y conmigo. Sigue reflejando su luz. Sigue reflejando aquel brillo. Deja que Cristo haga en ti lo que el Padre ya le ordenó. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra, bendito Dios. Oh, Señor. Gracias porque sé que hoy ya nos has hablado. Como siempre, Señor, te has puesto en nuestros corazones, Señor, esta luz. Has puesto en nosotros este brillo, Señor. Has vuelto a poner en nosotros el gozo, la alegría, el cántico nuevo, Señor. Gracias porque hoy nos has mostrado, Señor, que no somos nosotros, que nosotros somos solo el reflejo, Señor, de tu gran amor, de tu poder. Somos el reflejo, Señor, de tu palabra. Y que tú harás en nosotros, Señor, todas las maravillas que tú has prometido, para que a través de ese testimonio, Señor, tu nombre sea glorificado. Y hoy lo recibimos, Señor. Hoy recibimos esta palabra en nuestros corazones. Padre, cuando estemos pasando por pruebas y dificultades, no permitas que esta palabra, Señor, se nos olvide. Recuérdanos cada palabra, Señor, que nos has dicho hoy día. Cuando el enemigo quiera levantarse, Señor, como aquellos varones que se levantaron para detener tu obra, que sigamos firmes, Señor, bendito Dios, sabiendo que eres tú, Señor, quien nos prosperará. Cuando el enemigo quiera venir, Señor,
a traer abajo quizás nuestro hogar, nuestra familia. Que sigamos brillando, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, quien está en control de todo. No somos nosotros, eres tú, bendito Dios. Espíritu Santo, te pido, Señor, que sigas ministrando cada corazón de mis hermanos. Sigue ministrando mi vida, Señor, en esta palabra. Tú conoces lo que estamos pasando y lo que estamos enfrentando. Tú sabes, Señor, aún lo que enfrentaremos. Por eso te pedimos hoy, Señor, no permitas que esta luz, Señor, se apague en nosotros. No permitas, Señor, que dejemos de reflejar esta luz, sino que sigamos, Señor, agarrados de tus promesas, de tus palabras, que sigamos siendo obedientes a tus mandatos, obedientes, Señor, a lo que tú has dispuesto, para que sigamos, Señor, nosotros reflejando la luz de Cristo, para que cuando los demás nos vean, glorifiquen al Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Sigue ahí orando, iglesia. Sigue entregándole al Señor todo. Él conoce todo lo que hay en ti y en mí. Abre tu corazón ahora. Entrégaselo todo. No te guardes nada. No guardes nada. Di, Señor, te lo entrego. Y cuando se lo entregas, recuerda, esa llama se va a encender más. Esa llama se va a encender más. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre amado. Y hoy quiero orar por aquellos que han recibido esta palabra por primera vez. Por aquellos que quizás no conocían de Cristo, o habían escuchado de Él, pero no lo conocían, como hoy la palabra se los ha presentado como aquella luz. Y hoy sus corazones se han llenado de gozo. Y hoy dentro de ellos hay una voz que le dice: yo quiero recibir aquella luz. Yo quiero brillar, quiero ser el reflejo de aquella luz en mi vida. Quiero que cuando los demás me vean, glorifiquen al Padre. Si hoy tú eres de aquellos que han recibido esta palabra por primera vez y quieres que esa luz brille en ti, quieres recibir a Cristo en tu corazón para que esa luz brille en ti, es muy sencillo, simplemente tienes que hacer esta oración de fe con nosotros. Pero esta oración tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Tienes que creer. Tienes que tener la determinación y la convicción de que deseas que tu vida sea cambiada y transformada para que la luz brille en ti. De dejar atrás las tinieblas, de dejar atrás el Egipto, para que haya un cambio y una renovación en ti. Si tú estás dispuesto a que tu vida sea transformada para que la luz brille en ti, ahí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos y repite con nosotros esta oración de fe. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, has hablado a mi vida hoy día. Y hoy, Señor, yo reconozco mis pecados. Reconozco mis faltas y mis transgresiones. Reconozco, Señor, mi rebelión. Pero, Padre, hoy yo te entrego todo. Te entrego mi vida. Y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que seas tú aquella luz en mi corazón, para que yo empiece a reflejar lo nuevo, empiece a reflejar una transformación en mi vida, para que los demás cuando me vean comiencen a glorificarte a ti. Padre, te entrego todo. Llévate todo, Señor, de mi vida y hazme nuevo en este día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir, Señor, de este tiempo pueda yo ser de testimonio de tu poder y de tu amor. Que sea aquella luz que ilumina lo que está en mi hogar. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida.
O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.